Bien, ahí estamos entonces. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la Diplomatura en Asistencia Sanitaria en Emergencias y Rescate. Hoy particularmente vamos a estar tocando una serie de temas que, si bien es cierto, ya los hemos visto desde la parte de la anatomía. Hoy particularmente veremos otra mirada de lo que son las urgencias cardiovasculares, porque de alguna forma vamos a tratar de reconocer justamente el proceso de estas enfermedades, de estas patologías, de estas urgencias, para justamente poder hacer un rápido tratamiento y de alguna forma ver cómo atenderlas y cómo sobrellevar esta situación que rápidamente se va a convertir en una situación de emergencia, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta un poco, recordemos que una urgencia cardiovascular, tal vez una emergencia cardiovascular, hace referencia a todos estos procesos donde se necesita una atención de urgencia de enfermedades cardiovasculares. Probablemente sea un término bastante amplio que usamos justamente para todos los que son los problemas con el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? Por eso, en estas características, es importante aprender a reconocer justamente este tipo de urgencias para ver justamente cómo se van a tratar y qué tiempo le tenemos que dedicar a cada una, ¿no? Algunas patologías que de alguna forma se van a ir presentando, generalmente a menudo se deben a todo lo que es la arteriosclerosis, donde la grasa y el colesterol se acumulan de alguna forma en las arterias, generando algunas placas, generando algunos obstáculos y probablemente también exista la formación de lo que son algunos coágulos sanguíneos en determinadas situaciones donde puede haber un tipo de ruptura de estas placas, ¿no? Bien, ahí vamos dándole ingreso a los otros compañeros. A ver, en todo lo que son las urgencias cardiovasculares, nosotros vamos a encontrar una serie de patologías, una serie de síntomas que probablemente nos lleven, algunas de ellas, justamente a poder detectar esta urgencia cardiovascular, ¿no? Habíamos dicho entonces que este tipo de urgencias íbamos a estar haciendo referencia a todo lo que era algún tipo de problemas en el corazón y los vasos sanguíneos del cuerpo, ¿no? Algunas situaciones van a ser mucho más cercanas al corazón, otras van a ser un poco más distales, pero justamente vamos a tratar de poder reconocerlas a algunas de ellas, ¿no? A ver, dentro de lo que son urgencias cardiovasculares, va a haber una serie de manifestaciones, por ejemplo, lo que son el síncope, el desmayo, la lipotimia, dolor torácico, las arritmias, etcétera, etcétera. Pero lo importante va a ser que de alguna forma podamos ir delimitando cuáles son cada una de estas situaciones para que podamos identificar rápidamente cómo proceder, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escuchar la palabra lipotimia, será lo mismo que desmayo, será lo mismo que síntome, síncope, seguramente nos damos cuenta que hay algunos factores que son muy parecidos, pero a tener en cuenta cada una de ellas, porque en definitiva son distintas, ¿no? Cuando hablamos de la lipotimia, hablamos justamente de esa sensación de pérdida de conciencia, pero sin llegar a perder el conocimiento por completo. Puede ser una disminución del flujo sanguíneo del cerebro y esto hay que atenderlo claramente para que después no se agrave. Con respecto al desmayo, vamos a entender que ahí sí probablemente tengamos una pérdida breve del conocimiento, donde tal vez debido a una disminución en todo lo que es el flujo sanguíneo al cerebro, se genere esta situación y previamente al desmayo la persona puede encontrar estos síntomas como lo son tal vez el mareo, vértigo o sentirse levemente descompuesto, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de un síncope, la situación se va complicando un poquito más, porque con respecto al síncope, si bien hablamos también de que la mayoría de estas situaciones es por una falta de oxigenación y una correcta circulación, es ahí donde tenemos que prestar un poco de atención, porque particularmente, por ejemplo, el síncope vasovagal, a lo que tiene que ver con todo lo que son los miedos o estos cambios repentinos
que podemos llegar a encontrar en el cuerpo, ocurre cuando parte del sistema nervioso que regula la frecuencia cardíaca y la presión arterial funcionan incorrectamente. A ver, todo esto en respuesta a un factor justamente desencadenante como lo es la falta de una adecuada circulación y adecuada oxigenación, ¿no? La frecuencia cardíaca disminuye y los vasos sanguíneos de las piernas se dilatan, por ejemplo, en un síncope vasovagal y se pierde la conciencia, hay una manifestación de sudoración, náuseas o tal vez una visión borrosa. Entonces, de alguna forma, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta justamente para poder realizar esta primera atención, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del dolor torácico, tendremos que empezar a identificar si ese dolor torácico es por una cuestión física o por una cuestión probablemente que estemos hablando de alguna falla en el corazón o de sus arterias o sus vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, eso también tendremos que ir identificando cada una de estas situaciones que se presenten por ahí. Con respecto también a otra urgencia cardiovascular, podemos reconocer todo lo que es el síndrome coronario agudo, todo lo que es el taponamiento cardíaco, donde probablemente veamos que el corazón se encuentra saturado de sangre y no puede bombear también de forma correcta. Podemos derivar en crisis hipertensivas y también con todo lo que es una insuficiencia cardíaca, todo lo que son las enfermedades arteriales de forma periférica y encontrar también las distintas arritmias cardíacas, ¿no? Como lo es la fibrilación arterial, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. A ver, con respecto al síndrome coronario agudo, es importante que sepamos que son afecciones que repentinamente detienen o reducen de manera considerable el flujo de sangre al músculo cardíaco. Se puede generar una ruptura de la placa o la formación justamente de coágulos en las arterias del corazón, ¿no? En esto podemos encontrar que el cuerpo ya viene trabajando de alguna forma en un deterioro pequeño, donde con los excesos de sal, con el sedentarismo o con otras situaciones, nos vamos llevando de alguna forma al cuerpo a generar con estas reacciones y se van generando estas placas que pueden generar un desprendimiento, una pequeña fisura, una pequeña rotura y también pueden generar la acumulación justamente de estas placas que van a ser de una forma pegotosa, estas pequeñas placas, y se van a pegar justamente o se van a adherir a las paredes de las arterias o de lo que son justamente las venas, ¿no? Todo esto a tener en cuenta, porque una lipotimia, los desmayos, los síncopes, son a tener en cuenta porque son factores que nos pueden estar indicando un riesgo, una patología, y tener en cuenta que entre los tres comparten todo esto, lo que es una pérdida transitoria de conocimiento debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria de inicio agudo, de corta duración y recuperación espontánea. Guarda con el síncope porque un síncope que no es detectado, un síncope que tal vez no tiene una recuperación espontánea, probablemente termine en una situación de muerte súbita donde tengamos una parada cardiorrespiratoria, ¿no? A ver, algunas causas muy comunes, generalmente estamos hablando con la hipotensión y el proceso de hipoglucemia, donde el cuerpo se queda sin la cantidad de azúcar necesaria para su funcionamiento correcto y la hipotensión justamente, a ver, nos sentimos desvanecer, sentimos que nos desmayamos o de alguna forma sentimos que nuestro cuerpo requiere una atención, nos sentimos desvanecer, pero no perdemos la conciencia y sufrimos esa pequeña lipotimia o lo que es justamente esa baja de presión arterial, ¿no? Son factores que tenemos que tener en cuenta porque algunas veces los vamos a poder detectar a través de lo que es la sudoración fría del paciente, una caída súbita nos indica el desmayo, el cambio de color en la piel. Ahí generalmente vamos a encontrar todo lo que es una palidez o un cambio fuerte de color en el aspecto de nuestro paciente, ¿no? Y algunos síntomas que probablemente nos vayan avisando
que estamos cerca de tener una lipotimia o cerca de tener un desmayo. Tal es así como la famosa visión en tubo, visión borrosa, o si no, se me apaga la máquina, se me puso todo negro, la PC se me puso negro y en realidad es la cabeza que le está faltando una buena oxigenación y una buena circulación, ¿no? Un malestar general, también debilidad repentina y probablemente algunos mareos y en algunos casos una ansiedad hasta nauseabunda que nos permita estar nauseosos y que nos permite ir reconociendo justamente estos procesos. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer justamente cuando se produzcan estas situaciones de lipotimia o de desmayo? No vamos a hacer, no le vamos a dar líquido a la persona porque podemos generar un atragantamiento, podemos generar una obstrucción de vías aéreas por un cuerpo extraño, no dar alimentos tampoco, ¿sí? No vamos a golpear a la cara. Mucha gente cuando uno sufre una lipotimia o sufre un desmayo, lo primero que tiende a hacer es meterle un cachetazo, entrar a sacudir a la víctima o hacer algunas curaciones alternativas utilizando métodos dolorosos, ¿no? Y eso la verdad que no es correcto ni es bueno. Sí, lo que podemos hacer justamente es poner en posición lateral de seguridad a la víctima, ver cuál es el tipo de respiración que tiene, si está respirando bien, si está inconsciente o no está inconsciente. Vamos a recostar también a la víctima boca arriba, vamos a elevar sus piernas alrededor de 30 a 50 centímetros para que justamente pueda tener un buen retorno. ¿Sí? Esto de levantar las piernas, si bien es cierto que no está comprobado científicamente, pero vemos en algunas alternativas que es de gran ayuda para una rápida recuperación, ¿no? Y probablemente atender a la víctima para que pueda tener una buena oxigenación, estar atentos cuánto tiempo es de la lipotimia o el desmayo, tener en cuenta que no debe llevar mucho tiempo su recuperación, ¿sí? Bien, con respecto a esto, tenemos que tener en cuenta que también podemos encontrar lo que es el famoso EAP. El famoso EAP es la enfermedad arterial periférica a tener en cuenta porque indica que el corazón directamente no está enfermo, no es que no esté funcionando bien, pero sí probablemente todo lo que son las arterias o venas un poco más alejadas del corazón y pueden tener algún tipo de problema, algún tipo de taponamiento, ¿no? Entonces, de a poco vamos entendiendo que esto que se va conformando como el síndrome coronario agudo son cuestiones a tener muy, muy en cuenta porque justamente son este tipo de afecciones que, como habíamos dicho recién, de forma repentina, detienen o reducen de manera considerable el flujo de sangre al músculo cardíaco. Con respecto a este dolor torácico, habíamos dicho que podíamos tener la parte de, reconocer si era una cuestión física o si era una cuestión tal vez cardíaca, algo donde se estaba afectando o estaba sufriendo el corazón. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque recordemos que la mayoría de las consultas justamente en los shock room o en las guardias hospitalarias son con este carácter, ¿no? La gente siente un dolor en el pecho, no sabe distinguirlo si es un dolor cardíaco o es un problema físico, entonces rápidamente concurre a una guardia para ser controlado o llama a los médicos o llama, por ejemplo, a los asistentes sanitarios o se encuentra con un paramédico en el domicilio o puede pasar también esta situación en la calle, ¿no? Entonces, si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas situaciones se van a ir dando y de alguna forma nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que son estas preocupaciones que puede tener la población y tratar justamente de realizar un diagnóstico rápido y asertivo justamente para poder identificar este problema. A ver, con respecto a las distintas arritmias que nosotros habíamos hablado recién, es importante tener en cuenta que dentro de las arritmias, tanto una AFB, una fibrilación auricular que se va a dar en la parte superior del derecho, el ritmo cardíaco se vuelve irregular, se vuelve muy rápido, provoca una irrigación sanguínea deficiente, entonces guarda porque son alertas donde nos indica que justamente el corazón no está funcionando perfectamente, ¿no? Las cavidades superiores del corazón, todo lo que son las aurículas,
no laten de una manera coordinada justamente con los ventrículos y esto genera que tengamos esta irrigación sanguínea deficiente o no asertiva que no ayude al buen funcionamiento del corazón. Con respecto, por ejemplo, a la TBE, la famosa taquicardia ventricular, es para tener en cuenta porque acá los ventrículos laten con mucha rapidez, con mucha aceleración, entonces todo lo que son las cavidades inferiores, los ventrículos, de alguna forma están trabajando también llenos de sangre, pero con un bombeo muy rápido que de alguna forma hace también que sea ineficiente ese bombeo ventricular y no sea coordinado justamente con la otra parte del corazón. Con respecto a lo que es la fibrilación ventricular, vamos a encontrar que tenemos un latido inadecuado y rápido, donde el corazón bombea inadecuadamente, está trabajando mal, puede causar una hipotensión, una pérdida del conocimiento y también una muerte súbita de no ser controlada, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos factores van haciendo que estos se conviertan en urgencias justamente cardiovasculares, porque estamos hablando justamente de estas patologías que pueden enfermar el corazón o su parte periférica con sus arterias y la parte de sus venas. Con respecto al dolor torácico, está bueno también recalcar también que, a ver, se puede sentir como una molestia o un dolor, particularmente se siente en la parte frontal del cuerpo, ¿sí? Entre el cuero, entre el cuello y justamente el abdomen superior. Podríamos hablar en la parte del diafragma para ubicarlo un poquito más, ¿no? Es diferente totalmente al dolor muscular y eso también es importante saber reconocerlo, porque de alguna forma nos va a ayudar a descubrir rápidamente esta patología y poder trabajarla justamente mucho más rápido, ¿sí? En la imagen podemos ver entonces cómo por la parte superior del diafragma vemos ubicado justamente este dolor torácico hasta la parte media o inferior del cuello. Esto se puede extender hacia la parte lateral en los brazos, particularmente la parte interna del brazo izquierdo. Entonces también podemos llegar a sentir un hormigueo que de alguna forma puede generar estas complicaciones y disparar estas alertas en el cuerpo de nuestros pacientes, ¿no? A ver, si nosotros hablamos con respecto a lo que es las causas de un dolor torácico, podemos de alguna forma dividirlas tal vez en dos grandes grupos, las no isquémicas o las isquémicas. ¿Qué será cada una de estas cuestiones? Lo importante es que vayamos descubriendo que estas palabritas nos dan una información para poder orientarnos a dónde apuntar, ¿no? Con respecto a todo lo que son las causas cardiovasculares, hablando de la parte isquémica, vamos a hablar que lo isquémico es justamente esa falta de suministro de sangre donde esa sangre no está llegando a una parte específica del cuerpo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ese suministro, esa falta de suministro de sangre está afectando justamente a ese pedacito del cuerpo y puede generar un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, tal vez, afección que de forma repentina detienen o reducen de manera considerable todo lo que es el flujo de sangre al músculo cardíaco, ¿sí? Ocasionando tal vez por la ruptura de la placa, como habíamos dicho recién, o la formación de coágulos en las arterias. A ver, dentro de estos síndromes de coronarios agudos vamos a encontrar varias cosas o varios síntomas y signos y síntomas, como por ejemplo lo que son los mareos, todo lo que es el dolor de pecho, que es lo más común, un ritmo cardíaco acelerado, lo notamos al paciente que de alguna forma se siente excitado, ¿no? Náuseas, vómitos, ganas de justamente de vomitar con una necesidad constante de tratar de superar ese momento de sentirse mal, todo lo que es una indigestión, probablemente encontremos una falta de aire, una sudoración y volvemos a hablar de todo lo que es esos aturdimientos o un ritmo cardíaco acelerado, ¿sí? Pero en la parte no isquémica, donde estamos hablando que acá ya no es el problema
de justamente la irrigación de sangre. Acá probablemente estemos hablando de otro tipo de situaciones donde algunas partes del órgano o algunas partes del cuerpo sufran alguna inflamación, sufran alguna infección o algún funcionamiento incorrecto, ¿no? Entonces, todo lo que es no isquémico, podríamos decir que son todas aquellas de funcionamiento anormal del corazón que de alguna forma no sean por arterias obstruidas o por un ataque cardíaco. Entonces, acá empezaremos a ver justamente otro tipo de enfermedades, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es una pericarditis. ¿Qué sería la pericarditis? Probablemente entendamos mejor que la pericarditis es justamente la inflamación y la irritación de la membrana que rodea el corazón, todo lo que es el pericardio, ¿sí? Esa membrana que cubre este órgano tan importante, puede producirse tal vez por una infección o un infarto. Y ahora iremos viendo también qué significa el infarto y si el infarto es exactamente igual a un paro cardíaco o no tiene nada que ver o lo puede llevar justamente a un paro cardíaco, ¿no? A ver, de alguna forma genera un dolor sumamente agudo, punzante, en el pecho, en el hombro izquierdo y en el cuello probablemente, también generando algún tipo de hormigueo y algún tipo de malestar. Ahora, dentro de estas causas no isquémicas, donde no estamos hablando de la falta de irrigación sanguínea, sí tenemos que entender que se puede generar también lo que se llama una aneurisma disertante de aorta. Esto es sumamente grave. Es un hecho que de urgencia se convierte en emergencia y rápidamente tenemos que buscar el traslado del paciente, ¿no? Esto estaríamos hablando básicamente de un trastorno a menudo mortal. Fíjense la importancia. Estamos hablando que si no lo atendemos a tiempo, la consecuencia va a ser la muerte, en el que la capa interior, hablemos de esa capa que genera un recubrimiento de la pared de la aorta, se desgarra y se separa de la capa media de la pared de la arteria, ¿no? Esto estamos hablando que dentro de las mismas capas de lo que es ese tubo, de lo que es la arteria por donde va la sangre, se genera una lastimadura, una fisura, donde se generan capas y donde se produce lo que es la ruptura o daño en la pared interior de la aorta. Eso, imagínense que puede generar un daño interno muy grande y es necesario que lo tengamos sumamente en cuenta, ¿no? Ahora, dentro de estas causas, en lo que es el dolor torácico, si hacemos referencia justamente a las no cardiovasculares, y podemos tener en cuenta que acá la parte emocional juega un papel importante, todo lo que es la angustia, la ansiedad, el llanto, las situaciones económicas que de alguna forma afectan o preocupan a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, después tendremos otras que son de carácter neuromusculares, donde probablemente empiecen los nervios a contracturar nuestro cuerpo, a trabajar justamente con manifestaciones como herpes o con contritis. Y fíjense que también, de alguna forma, cómo será de inteligente nuestro cuerpo, que es una máquina que funciona en un todo y probablemente todas estas cuestiones emocionales, neuromusculares, generen también de alguna forma un proceso digestivo donde tengamos un espasmo en el estómago o una úlcera gástrica, ¿no? Pero sí quiero detenerme particularmente en esta parte, en todo lo que son las partes pleuropulmonares, porque estamos hablando justamente de esta protección que reciben los pulmones y de estas capas internas que de alguna forma están funcionando bien, ¿no? A ver, acá como causas no cardiovasculares, la neumonía, el neumotórax y el TEPA son sumamente importantes. A ver, en la pleuropulmonares pertenece todo lo que es relativo a la pleura y a los pulmones. Entonces, fíjense que también es un órgano sumamente importante, ¿no? La pleura es la membrana que cubre la cavidad torácica y los pulmones, o sea que eso siempre debe estar cuidado y debe ser con una manifestación positiva siempre. Por eso es muy importante que al momento de explorar, escuchemos, veamos todas las imágenes o estemos atentos a todo lo que son los signos y síntomas para que de alguna forma esta pleura pueda encontrarse en buen estado, ¿no? El TEPA tal vez es el tromboembolismo pulmonar agudo. Y eso es grave, es complicado, porque de alguna forma ese coágulo de sangre empezó a hacerse más grande
y empezó a circular por el cuerpo y probablemente se quede atravesado, se quede de alguna forma obstruyendo alguna parte del pulmón, ¿no? Ahora, ese trombo hay que ver dónde se ha generado y justamente dónde puede llegar a quedar. Entonces, a estar muy atentos porque es un coágulo de sangre, como dijimos, que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo a los pulmones y probablemente se quede alojado u obstruyendo en los pulmones. Guarda porque también hay unos tromboembolismos muy grandes donde ese coágulo no solo afecta al pulmón, sino que también afecta a otros órganos, ¿no? Entonces, a estar atento con todo lo que son estos signos y síntomas para poder descubrir justamente estas causas pleuropulmonares. Son algunas palabras difíciles, pero con la práctica seguramente iremos haciéndolas mucho más familiares y las podremos trabajar con mucha más facilidad, ¿no? Cuando hablamos de un neumotórax, hay que tener en cuenta una serie de factores. El neumotórax es el aire que de alguna forma se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. Dijimos entonces que tenemos una pared torácica que va a recubrir todos los órganos internos y los pulmones que van a estar justamente como en esa bolsita que de alguna forma se va a llenar de aire toda esa parte, ¿no? Guarda con eso porque puede ser una urgencia que rápidamente termine en una situación de emergencia y tengamos que hacer alguna tarea, algún trabajo justamente para poder trabajarlos rápidamente. Con respecto a lo que es la neumonía, podemos hablar de que esto ya es algo más complicado porque estamos hablando de una infección en uno o en dos o en uno o en más de los pulmones y los alvéolos particularmente, los alvéolos pulmonares, se llenan de líquidos o de pus, ¿sí? Esto, de alguna forma, hay que estar sumamente atentos para poder trabajarlo y poder tener esas consecuencias rápidamente, ¿no? Siempre todo lo que es la valoración de nuestro paciente tiene que ser justamente haciendo el sensorio, siempre cuidando la seguridad, la escena, la situación. En este sensorio vamos a hacer rápidamente un primer reconocimiento donde probablemente con la toma de los signos vitales hagamos una primera impresión de lo que está pasando justamente por ahí, ¿no? Bien, el tiempo nos está corriendo, vamos a ver si podemos llegar en los próximos minutos a la finalización de todo lo que es esta área. Bueno, cuando hablamos de los síndromes coronarios agudos o el famoso SCA, síndrome coronario agudo, tenemos que tener en cuenta que un síndrome es el conjunto de síntomas que presenta una enfermedad eh, que junto a la sumatoria de los signos, los síntomas, que son característicos de una enfermedad, nos van a poder dar un panorama mucho más claro de esta situación, ¿sí? En lo que es el síndrome coronario agudo, tenemos una afección provocada por una reducción repentina o un bloqueo, como habíamos dicho, de la irrigación sanguínea al corazón. Esta ruptura de la placa o la formación o cuando se lastima de alguna forma esta arteria, justamente promueve la formación de estos coágulos que van a ir obstruyendo y van a ir cerrando justamente el conducto de esta placa, ¿sí? Bien, ahí vamos a encontrar que dentro de la clasificación del síndrome coronario agudo, vamos a encontrar desde la muerte súbita, que va a ser esa muerte rápida, donde probablemente esa persona aparentaba estar sana, sin ninguna patología aparente, ¿sí? Y de alguna forma cesa su funcionalidad y cesa su vida de forma rápida. Como también vamos a encontrar lo que es un infarto agudo de miocardio o la angina de tipo inestable o la angina típicamente estable. Con respecto a la angina estable, lo que nosotros podemos decir es que es una molestia o un dolor torácico que en la mayoría de los casos ocurre con actividad o estrés emocional muy fuerte, donde hay mala circulación en los vasos sanguíneos y eso afecta justamente, ayudado por este estrés, a que esta persona
encuentre o caiga en lo que es la angina estable, ¿sí? Con respecto a la angina inestable, nosotros podemos hablar que el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno, puede llevar también al ataque cardíaco, es algo para tener en cuenta, genera molestias en el pecho por el deficiente flujo de sangre. Entonces, fíjense que realmente es algo a tener muy en cuenta, porque también otra de las consecuencias puede ser justamente un infarto agudo de miocardio, ¿no? O llegar a lo que es la muerte súbita. Con respecto al IAM, al infarto agudo de miocardio, un infarto, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, es una emergencia. Un coágulo obstruye la irrigación justamente sanguínea hacia el corazón. Esto significa que la sangre no está circulando bien, hay algo que no está funcionando en las arterias, en las venas, y hay algo que no permite que esa sangre llegue perfectamente al corazón. Sin la sangre, los tejidos no reciben de alguna manera oxígeno y mueren. Entonces, ese proceso es lo que nosotros tenemos que evitar. A ver, ¿cuáles síntomas podemos encontrar con un infarto agudo de miocardio, ¿no? A tener en cuenta porque en una consulta que nosotros tengamos son factores preponderantes. Todo lo que es la rigidez o dolor en el pecho, todo lo que es el dolor en el cuello, la espalda o brazos, probablemente encontremos mucha fatiga, ese hormigueo, encontremos al paciente en una posición de mucha ansiedad, encontremos al paciente que probablemente se marea y que tenga su ritmo acelerado. Habíamos dicho que todo esto puede llevar a una muerte súbita, ¿sí? ¿Qué es la famosa muerte súbita? Es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca. Estamos hablando de un paro cardíaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Todo eso lo tenemos que tener sumamente en cuenta porque de alguna forma vamos a encontrar algunos factores que van a ayudar justamente al síndrome coronario agudo. La diabetes, todo lo que es el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia. Uy, estaba difícil. Todo lo que es los hombres mayores de 45, 50 años. Guarda que hoy a los jóvenes también se ha bajado mucho la edad justamente por el nivel de estrés que están llevando todas estas cuestiones, ¿no? Y más propenso en los hombres, antecedentes familiares y probablemente algunos eventos cardiovasculares previos. ¿Alguna diferencia rápida que nosotros vamos a encontrar entre estas tres sintomatologías? En la angina de pecho estable vamos a encontrar que dura menos de 10 minutos, ¿sí? Y justamente el dolor que se siente es de tipo opresivo. Con una angina de pecho inestable, estamos hablando de más de 10 minutos y menos de 30 minutos, y ya duele al realizar cualquier tipo de esfuerzo. Y en el infarto de miocardio es un dolor similar, pero mucho más prolongado, donde estamos hablando de más de 30 minutos y con una puntada o esa sensación de que algo nos está quemando, ¿sí? Entonces, de alguna forma, tengamos muy presente estas situaciones porque tenemos que encontrarlas rápidamente para poder hacer un buen diagnóstico rápido. Todo lo que es el dolor precordial, la palidez, náuseas, sudoración, vómitos, una disnea, la dificultad para respirar, ansiedad, generan también todo lo que es la muerte súbita. ¿Cuál va a ser el tratamiento inmediato que vamos a hacer? Vamos a utilizar la regla mnemotécnica MONA, donde hablaremos de la morfina, pondremos oxígeno al 100%, haremos un control de nitritos y nitratos y probablemente apliquemos con la aceptación del médico una aspirina. Ahora, tengamos cuidado porque también una crisis hipertensiva puede ser sumamente peligrosa. ¿Qué hablamos de crisis hipertensiva? Cuando la tensión arterial sube a mucho más de 150, inmediatamente ya somos hipertensos. Ahora, cuando hablamos de una tensión arterial sistólica, estamos hablando que la presión sistólica se mide cuando los ventrículos del corazón se contraen, a diferencia de la tensión arterial diastólica, donde la presión diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. Ahora, si la persona tiene más de 180 milímetros de mercurio, esa persona se encuentra en una crisis hipertensiva severa y debe ser intervenido, debe ser llevado a un hospital justamente para su tratamiento, ¿sí?
Bien, a tener en cuenta, entonces, una urgencia hipertensiva, no hace falta el traslado, no estamos hablando del trabajo de los glóbulos blancos, no requiere una internación. Una emergencia hipertensiva sí necesita, porque estamos hablando de enfermedades arterial periféricas, estamos hablando de síndrome coronario agudo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, sí vamos a necesitar un traslado inminente. Bien, probablemente vamos a cortar ahora y seguimos con el mismo enlace. Muchas gracias.